Hola a todos nuevamente. Este día vamos a enfocarnos en la construcción de tabuladores salariales internos. Para ello va a ser muy importante y fundamental que usted haya revisado toda la información depositada en el aula virtual, ¿verdad? Es importante ver el libro y navegar a través de él, ¿verdad? Ahí está descrita todo el procedimiento de forma teórica. Adicionalmente, para esta semana tiene una tarea relacionada con la revisión de una encuesta salarial. Usted va a navegar, a leer toda la encuesta salarial, ¿verdad? Para ver cómo se estructura la información de mercado. Dado que para la construcción y la determinación de los salarios, ¿verdad? Una vez que hemos realizado las valoraciones de puesto, vamos a ir a determinar los salarios que corresponden a esas distintas valoraciones de puesto. Es decir, los grados Hay nos han dado una distinta clasificación de los puestos que ustedes han estado valorando y a partir de ello pues necesitamos asociarle un rango salarial que corresponde a esa valoración. Entonces, para poder hacerlo, tal como lo hemos descrito en la clase, primero tenemos que ir a la información del mercado. Y la información del mercado se encuentra en las encuestas salariales. Entonces, dentro de la encuesta que ustedes van a revisar, ¿verdad? Datos de mercado salarial, esa la obtengo de la encuesta salarial, que en este caso es la que se ha colocado en la página para efectos netamente educativos. En la página 24, la encuesta del 2010, encontrará valores que ya la encuesta me provee sobre estadísticos salariales, ¿verdad? Tal como usted leerá en la encuesta, ¿verdad? La encuesta se ha hecho a distintas empresas de distintos tamaños, ¿verdad? Ahí lo va a ver quiénes son los participantes, los montos de venta que tienen. Y todas estas empresas participan dentro de la encuesta y a partir de ello la consultora procesa estadísticamente esta información para obtener distintos puntos salariales. Por lo general se obtienen el P25, el P50, el P75 y el promedio simple. Cada uno de esos puntos, ¿verdad? Su significado está descrito tanto en la encuesta como en las clases, ¿verdad? De la misma forma, el P25 se conoce como cuartil 1, el P50 se conoce como la media y el P75 se conoce como el Q3. Entonces, esto lo que me está dando son 3 puntos de referencia de mercado, es decir, por dónde andan pagando las empresas que participan en esa encuesta salarial, ¿verdad? Y esa es la referencia que usted va a tener. Importante mencionar que son valores anualizados, es decir, el tipo de retribución es importante, ¿verdad? La estructura de retribución que utiliza es importante, porque las encuestas también presentan distintos tipos de retribución. Lo que se recomienda siempre es obtener aquella retribución que solamente lleva salarios. Perdón, no una encuesta que lleve prestaciones, no una encuesta que lleve comisiones, no una encuesta que lleve algo más. Es decir, no un dato salarial que lleve añadidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos comparar es salarios contra salarios, ¿verdad? Peras con peras. Si usted de repente utiliza una estructura salarial que tiene prestaciones, ¿verdad? Como aguinaldos, vacaciones, otros bonos, puede caer en el error de compararse contra un dato que no es el suyo. Por ejemplo, si las empresas que participaron ahí pagan aguinaldo completo y su empresa no, entonces de entrada ya va a tener un dato erróneo de referencia al mercado. Mientras que si utiliza los datos anualizados, ¿verdad? Simples, un salario por 12, eso le va a dar efectivamente los salarios de las plazas, ¿verdad? Es decir, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿tú cuánto ganas? $1.500. Eso es 1.500 lo que yo gano al mes, ¿verdad? Entonces, ese dato es el que me interesa ir a conocer del mercado, ¿verdad? ¿Cuánto están ganando mis posiciones en el mercado? Esos 1.500
Si están ganando 1.500, si están ganando 1.800, si están ganando 1.200 para la misma plaza, ¿verdad? Entonces, estos tres estadísticos, ¿verdad?, están colocados en su orden, digamos, de valor, ¿verdad?, dentro del mercado. Y como usted podrá ver, el P25 o el Q1 es el menor valor, porque es el valor por debajo del cual paga el 25% de las empresas que se encuestaron. El P50 o media ya es un valor mayor que el P25 porque es el valor por debajo del cual pagan el 50% de las empresas, ¿verdad? El 50% de la muestra, digamos, que se levantó en la encuesta. Y el P75 es aquel valor por debajo del cual pagan el 75% de las empresas, digamos. Una vez que la información, es importante mencionar, una vez que la información ha sido ordenada de menor a mayor, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, para todos aquellos puestos de grado 16, por ejemplo, que se encontraron dentro de las empresas encuestadas, los consultores ordenaron esa información desde el menor salario hasta el mayor salario y luego comenzaron a dividir la muestra en tres partes, ¿verdad? Un punto 25, ¿verdad?, que digamos estaría como más o menos un cuarto de esos valores, un punto 50, ¿verdad?, un porcentaje 50, que estaría más o menos por la mitad de esos valores. Recuerda que van creciendo, ¿verdad? Y el porcentaje 75, que estaría más o menos a 3/4 del ordenamiento de la muestra. Por esa razón siempre van creciendo estos valores, ¿verdad? Usted puede ver ahí 18.185, 23.400, 28.950, ¿verdad? Antes de ellos está un punto mínimo y un punto máximo de toda la muestra, ¿verdad? Pero los valores que se presentan en la encuesta son estos tres puntos. Entonces acá viene la primera decisión estratégica de una empresa, cuando está creando sus tabuladores de cero. Y dice, bueno, ¿dónde quiero pagar yo? Quiero pagar en el P25, o sea, en el punto de referencia de competitividad salarial más bajo. Quiero pagar en el P50, que sería el punto de competitividad salarial, que quizás donde andan casi todas, ¿verdad?, donde anda la mayoría. Decir que estaría pagando muy similar a lo que las empresas de la encuesta pagan, a lo que la mayoría de las empresas de la encuesta pagan, o quiero pagar en el P75, con lo cual me estaría ubicando en los valores mayores de los que el mercado está pagando, según esta encuesta. Entonces, eso dependerá, ¿verdad?, del tipo de empresa que sea, el presupuesto que se tenga, la estrategia de atracción de talento que necesite tener, etcétera, ¿verdad? Así, por ejemplo, una empresa de tecnología, de alta tecnología, muy competitiva, no tendrá problema seguramente en pagar acá en el P75, ¿verdad? Por otro lado, una empresa de repente industria que va a requerir perfiles muy básicos, existe talento, está en un mercado donde hace falta trabajo, etcétera, y su presupuesto no le da mucho, seguramente utilizará un P25, ¿verdad?, como punto de referencia de mercado. Y por otro lado, estarán la mayor parte de empresas que dirán, no, yo quiero atraer talento bueno, talento, ¿verdad?, pero tampoco el top, ¿verdad? Y mi presupuesto pues me da solamente para pagar en la media, ¿verdad?, ser competitivos, digamos, con respecto a la mayor parte de empresas. Entonces, dependiendo de eso, usted elegirá el punto de referencia de mercado con el cual se quiere comparar. O sea, cuál va a ser su punto de competitividad salarial, ¿verdad?, a donde usted quiere pagar. Por lo general, nuevamente, se utiliza este punto, que es la media. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es que si he definido que este va a ser mi punto de comparación salarial, ¿verdad?, como empresa, entonces yo mensualizo los valores que están acá, entre 12, ¿verdad? Y ahí estamos. Tenemos entonces los valores de salario mensual.
para establecer mi media, ¿verdad? Mi punto medio de tabulador, que equivale a la media de mercado, ¿verdad? Al P50 de mercado. Entonces, habiendo definido este punto, ¿verdad? Que yo voy a pagar, voy a tener una competitividad, ¿verdad? Este será mi nivel de competitividad salarial, ¿verdad? Es el punto medio, ¿verdad? Habiendo definido eso, entonces ahora sí, vuelvo a mi tabulador interno. Nuevamente note que los datos de mercado son unos que vienen provistos por la encuesta, ¿verdad? Y yo de ellos solamente lo que tengo que hacer es decidir cuál voy a utilizar como mi referencia. Esta referencia, como dice la teoría, se convertirá en mi 100%, ¿verdad? En mi valor 100% al que yo quiero aspirar, ¿verdad? Y se convertirá en el punto medio del tabulador interno. Es decir, este tabulador interno es el que yo efectivamente voy a ocupar en el día a día para asignar salarios, para comparar salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y con lo que yo estoy queriendo decir es que este tabulador, que está vacío, ¿verdad? Voy a comenzar a llenarlo y lo primero que tengo que hacer es llenarlo con mi punto de referencia de mercado para asegurar que este tabulador va a ser competitivo hacia afuera, ¿verdad? Porque acá están todos los datos de las empresas que afuera representan mi competencia, ¿verdad? Directa o indirecta. O sea, todos aquellos que se van a jalar a mis empleados, ¿verdad? Entonces, si yo no parto de ahí, ¿verdad? Voy a partir, como que dice, con una desventaja, ¿verdad? Y en el futuro lo que puede pasar es que la gente se me vaya por mejores salarios, porque afuera, por los mismos puestos, les ofrecerán mejores salarios. Mientras que si yo parto de este dato, voy a asegurar de entrada que ando competitivo con respecto a este mercado, ¿verdad? Y la gente pues no precisamente va a quedar en desventaja. Entonces, para ahí, yo lo que voy a hacer, bueno, un punto adicional antes de empezar, si se fija, mi tabulador está elaborado en base a los mismos grados, ¿verdad?, que me ofrece la encuesta salarial y la metodología que estamos utilizando. Entonces, voy a traerme acá, ¿verdad?, como punto medio de tabulador, como punto aspiracional, ¿verdad?, hacia el cual yo quisiera llevar a todos mis empleados, me voy a traer el valor de salario mensual de mercado. Y este lo copio. Aquí va a ser importante el manejo de Excel. Creo que a estas alturas, tanto el Excel como el inglés es algo que usted debe, ya no es opcional, ¿verdad?, debe de manejar como máster. El que no lo haya hecho y manejado hasta ahora, tanto el Office como el inglés, le aconsejo que se busque unos cursos y se reconcilie con ellos, ¿verdad? Bueno, entonces ya está, me jalé los puntos medios, ¿verdad? Los puntos medios de mi tabulador. Nuevamente, estos puntos van a representar el aspiracional hacia el cual yo quiero llevar todo puesto. Por ejemplo, un puesto, ahora que ustedes ya saben de valores, de valoraciones, un puesto que está valorado en el nivel 19, yo esperaría llevarlo a 5.429 con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo. De repente, si alguno, pues, y eso ya lo vamos a ver en las políticas de asignación salarial, si algún puesto ya viene en $5.000, pues bueno, ese puede ser que me negocie y una vez lo lleve a la media. Pero por lo general, ¿verdad?, los puestos vienen más abajo del punto medio, ¿verdad? E incluso la administración salarial se tiende a hacer no con puntos salariales, ¿verdad?, sino, hablábamos esto en la primera clase, es con rangos salariales. Y para ello es que yo establezco, aparte del punto medio, establezco estos otros puntos de tabulador, ¿verdad? El punto mínimo, el punto máximo y dos puntos intermedios, que les llamo el cuartil 1, el cuartil 2.
Algunas empresas de repente funcionarán con tabulador de 3 puntos, mínimo, medio y máximo, y con eso tendrán. Pero en mi experiencia es mejor 5 puntos, ¿verdad? Porque eso le da mayor capacidad de maniobra en la asignación salarial. Entonces, una vez que he definido mi punto medio, el otro punto que tengo que hacer es definir cuál va a ser la amplitud de tabulador, ¿verdad? Es decir, la diferencia entre este punto mínimo y este punto máximo, ¿verdad? En el mercado se suelen utilizar amplitudes de 80, 120, con lo cual se fija que estoy disminuyendo 20% para abajo y sumándole 20% para arriba. Consecuentemente, estos puntos de acá, digamos, son la mitad, ¿verdad? Y sería el 90-110, ¿verdad? Esa es una amplitud que se suele utilizar, digamos, es una amplitud grande, ¿verdad? Y esta se utiliza en el caso, y es el primer criterio técnico para la construcción de tabulador, perdón, es el segundo criterio técnico. El primer criterio técnico fue el punto de competitividad, ¿verdad? Y ese fue el primer criterio técnico que yo tengo que utilizar para la construcción del tabulador. ¿Dónde quiero pagar? ¿Verdad? ¿En qué punto de mercado quiero pagar? Si en el P25 de mercado o Q1, si en el P50 o media de mercado, o si en el P75 o Q3 de mercado. Ese fue el primer criterio técnico. El segundo criterio técnico es la amplitud. Entonces así, si yo quiero un tabulador, si en mi organización la gente muy estable, casi no se mueve, casi no hay rotación vertical, es decir, no hay puestos que estén creciendo de analistas a jefes, de jefes a gerentes, de gerentes a directores, sino más bien la gente permanece por largos tiempos como analista, por largos tiempos como jefe. Entonces yo le voy a dar una amplitud más grande, como esta, por ejemplo, 80-120, ¿verdad? Porque eso lo que va a hacer es hacer que mi tabulador sea extenso en el tiempo. Mientras que si la empresa es una empresa que tiene bastante rotación o crecimiento, mejor dicho, bastante crecimiento, la gente suele crecer rápidamente, se recomienda utilizar acá una amplitud de 90-110, con lo cual esto se vuelve, digamos, el punto medio entre 90 y 100 es 95, el punto medio entre 100 y 110 es 105, ¿verdad? Y ahí pues ya voy estrechando el tabulador, ¿verdad? En lugar de 80-120 lo llevo a 90-110. Entonces usted va a tener que explicar también en su trabajo cuál amplitud va a utilizar y por qué, ¿verdad? Va a tener que explicar esos dos aspectos. ¿Cuál punto de referencia competitiva ha utilizado y por qué? ¿Y cuál amplitud de tabulador va a utilizar y por qué? Ok, una vez habiendo definido eso, ¿verdad? Lo demás es pura fórmula. El punto mínimo lo va a utilizar multiplicando este porcentaje por el punto medio, ¿verdad? Multiplicando este porcentaje de acá por su punto medio, multiplicando este porcentaje por su punto medio y así sucesivamente, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo, nada más y nada menos, ya se dio cuenta usted, es que al 100%, que es mi aspiracional, ¿verdad? Lo estoy reduciendo, ¿verdad? En su 90% y lo estoy incrementando en su 110%. Y así sucesivamente. Y con esto yo estoy obteniendo un rango, ¿verdad? Un rango que va de 261, que es mi punto mínimo, pasa por 291, que es mi punto medio, y llega hasta 320, que es mi punto máximo. Y ahí yo estoy ya con mi tabulador salarial. ¿Qué pasa si yo digo, mi empresa
como comenté, es una empresa donde la gente permanece por mucho tiempo. Bueno, entonces voy a ocupar un tabulador más amplio. Le doy 180, 90, 110 acá y 120 acá, ¿verdad? Y como usted se da cuenta, ahora mi punto mínimo es más bajo, ¿verdad? Antes estaba en 261, ahora es 232. Pero también mi punto máximo es más alto. Antes estaba en 320, ahora llegó a casi 350, ¿verdad? Entonces tengo mayor amplitud para desarrollarme salarialmente, ¿verdad? Antes entraba en 261 aquí y terminaba en 320. Era más estrecho el recorrido, ¿verdad? O sea, rápidamente podía crecer. Pero ahora voy a entrar en 232 y voy a ir creciendo hasta 350. Hay como $120 de recorrido, digamos, salarial, ¿verdad? Que se va a obtener a través de los diferentes incrementos, ¿verdad? Como verán en las políticas salariales, uno va a tender a entrar entre el valor del mínimo o el Q1, ¿verdad? Cuando es recién contratado, y luego va a ir creciendo, 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 ¿verdad? Hasta pues primero alcanzar su punto medio y luego pues ya se verá si permanezco más tiempo en la empresa, alcanzar mi punto máximo, ¿verdad? Esa es la lógica de la asignación y la administración salarial. Bueno, entonces, para terminar, luego entonces hago fijo acá, esto ya es un tema de Excel, ¿verdad? De uso de Excel. Si usted está acostumbrado al uso de Excel, pues esto lo va a hacer en 5 minutos, ¿verdad? Todo lo demás se repite, ¿verdad? Voy a multiplicar los valores de punto medio por los porcentajes y así termino de llenar el archivo y ya está, ¿verdad? Por ejemplo, para este grado GI 20, ¿verdad? Que tenía un punto medio de 7100, el mínimo es 5680 y el máximo 8520 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ya acá ya tengo mis rangos salariales. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, una vez que tengo todos los datos de mis rangos salariales, usted terminó, ¿verdad? Vamos a seguir con el ejemplo que teníamos, donde teníamos un gerente de servicio al cliente, grado G18. Entonces acá le voy a asignar su rango salarial, ¿no? Entonces, para ello, el grado G18, voy a venir para acá, dice que es este, el mínimo, ¿no? Me copio el valor y ahí está, ¿verdad? Para el gerente de servicio al cliente, que resultó con una valoración de grado G18, tengo que este sería su rango salarial, ¿verdad? De 3080 mínimo, 3850 punto medio, 4620 punto máximo, eso en base a un tabulador con una amplitud de 80-120. ¿Qué pasaría si le cambio la amplitud? Aquí, digamos, tenemos todo ligado. Y para esto pues van a tener que trabajar un poquito en Excel esta semana. Entonces, los valores cambian, ¿verdad? Acá, el mínimo ahora subió un poco, 3.465, 3.850, el punto medio se mantiene, y el máximo ahora es 4.235, ¿verdad? Entonces, es un poco más angosto, ¿verdad? Pero siempre sigue siendo válido. Y eso sería la construcción de tabuladores salariales y la asociación de los tabuladores a los las distintas valoraciones de sus puestos, ¿verdad? Para este momento y para esta semana llegaríamos hasta acá, ¿verdad? A la asignación de los tabuladores salariales a los distintos puestos que usted ha valorado dentro de su proyecto grupal. Estaríamos escuchándonos el próximo sábado para poder solventar dudas
sobre este tema. Que descansen.